Bienvenidos a este nuevo Mates con Historia. Les doy mi mejor saludo desde Rosario. Muy agradecido por los saludos que dejaron en el último videíto cortito, nuestro segundo aniversario acá en Mates con Historia. Le damos las bienvenidas a los nuevos suscriptores. Mi nombre es Pablo Yurman y bueno, hacemos Mates con Historia con la colaboración de muchos de ustedes que dejan sus comentarios, sus sugerencias y también con la inestimable colaboración de mis hijos en la cuestión de edición y otros aspectos. Hoy vamos a hablar de Arturo Sampay. Arturo Sampay, uno de los intelectuales, juristas, filósofos, constitucionalistas más brillantes que ha dado la Argentina en el siglo XX y que no casualmente podríamos, ese creo que va a ser el título, el gran proscripto. El gran proscripto porque es alguien totalmente desconocido, abandonado a su suerte, sobre todo por el movimiento en el cual él militó, el justicialismo me refiero. Y yo creo que esta proscripción de facto, de hecho, que ocurre sobre Arturo Sampay, ya vamos a entender que tiene su sentido, ¿no? Su explicación. Antes, lo que corresponde, agradecerle al profesor Antonio Caponeto, que me ha obsequiado, ha tenido la gentileza de obsequiarme y enviarme este libro, que lo voy a leer, el título, Respuestas sobre la Independencia. Antonio Caponeto, Respuestas sobre la Independencia, Bella Vista Ediciones, con una hermosísima dedicatoria que la voy a compartir con ustedes porque realmente me emocionó. Dicen sus palabras, ¿no? Supo escribir rosas desde su destierro. Estoy tan solo que mis únicas compañías son el mate y el ángel de la guarda. Le deseo que no le falten nunca estos dos acompañantes. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, profesor Caponeto. No lo leí todavía, lo vamos a hacer, por supuesto, lo vamos a hacer y lo comentaremos. Es de alguna manera, por lo que me explicaba el profesor Caponeto, una profundización de aquel libro en que lo citamos al profesor Caponeto cuando hablamos sobre el 9 de julio, la Declaración de la Independencia, es decir, hace aproximadamente un mes. Muchas gracias y un saludo especial a la gente de Tucumán. Esta semana que pasó, me invitaron los referentes, los organizadores del partido NOS en Tucumán, a dar una de las clases de un curso de formación bastante extenso que ya iniciaron hace un tiempo y que continúa. Esa charla tuvo que ver con la formación del Estado argentino, del Estado nacional. Fue virtual, está subida al canal de YouTube del partido NOS Tucumán. Así que bueno, como en esa charla yo cité una obra de Arturo Sampay, que es la que tengo acá, ahora me voy a referir a él. Entonces, este programa es un poquito una profundización de quién fue Arturo Sampay y qué fue lo que dijo, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Para mí es algo muy importante tener en cuenta. Yo me sentí muy a gusto en ese curso, en esa charla. Felicito que una agrupación política flamante, reciente, capacite a sus cuadros políticos. Alguien me hizo alguna observación, una pregunta de buena fe en Twitter. Me ponía cómo un peronista católico se va a mezclar con esa gente liberal. Primero, digamos, como peronista católico, precisamente alguien supo decir, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Entonces yo, salvo con alguien de signo marcadamente opuesto, yo voy a hablar donde me permiten decir lo que digo yo, sea en un partido o en otro.
De hecho, también unos compañeros jóvenes, justicialistas de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen una agrupación también reciente que se llama Resistentes. Uno de ellos me pidió que les hiciera llegar unas reflexiones acerca del trabajo, la dignidad del trabajo y la fe. Hoy, fiesta de San Cayetano, el patrono del trabajo y de la divina providencia, de modo tal de que yo quiero ser muy sincero con todos ustedes. Digo siempre lo mismo en todos lados. Me inviten a un partido, al otro, arriba, abajo, centro, derecha. En todo caso, habla bien y habla de la generosidad, la amplitud de miras de quienes quizá no comulgando con uno en un 100% y sabiendo quién es uno, lo proponen o lo invitan a uno para ser parte de un plantel de formadores. O sea, me parece que hay que valorar esas actitudes, sobre todo en tiempos como los que corren, en los cuales no es moneda corriente, ¿no? En fin, hecha esta introducción, ¿sí? Esta introducción y estas palabras de agradecimiento. La figura de Arturo Sampay, Arturo Sampay fue un jurista, como les decía, entrerriano de nacimiento, que vivió luego en Capital Federal. Va a ser el mentor de la reforma constitucional de 1949. Vamos a empezar por allí. Él va a ser un poco el cerebro, ¿no?, que estructuró desde lo teórico, y creo que también fue convencional constituyente en ese año. Estamos hablando del primer gobierno de Juan Domingo Perón, un peronismo, digamos, que arrastraba mayorías, un peronismo de concreciones materiales en esa Argentina. Estoy refiriéndome al primer gobierno de Juan Domingo Perón. Y de alguna manera, perdón, me olvidaba, sobre Arturo Sampay también hablé hace un año, creo, en una charla en la agrupación la Brigadier General, de modo tal de que yo esto lo digo en todos los lugares en los que me dan la posibilidad de hacerlo. Me había olvidado, perdón. Entonces, este programa es una continuación de aquel que dedicamos y que titulamos ¿Qué es el peronismo?, ¿no? En ese programa habíamos leído parte del discurso de Juan Domingo Perón, con el que va a cerrar el Congreso Nacional de Filosofía de 1949, abril de 1949, ¿no? Que tiene a Arturo Sampay tras bambalinas. Yo no sé, no diría que dándole letra al general Perón, pero vamos ahora a leer algunas partes de su libro, uno de sus libros, y ustedes van a ver cuánta afinidad que hay, ¿no? Cuánta afinidad que hay. Este libro, yo lo bajé, lo pueden adquirir también, La crisis del Estado de Derecho liberal burgués. La crisis del Estado de Derecho liberal burgués. Esto está escrito en 1941, importante el año, 1941. Y como resumen, este pensador, Sampay, católico, hace una crítica despiadada, rigurosa, lógica, argumentativa al Estado liberal, o lo que él llama el Estado liberal burgués. Liberal burgués, en un momento en el que era ya obvio que ese liberalismo que pretendía ser la única versión válida de la democracia, el liberalismo que pretendía ser, y aún sigue pretendiéndolo, ser la única versión válida de la idea de democracia, ya daba señales de agotamiento, ¿no? Ya daba señales de agotamiento. Entonces él critica, y ya vamos a ver qué aspectos critica Sampay, del Estado formado por esa burguesía liberal triunfante en el siglo precedente, pero al mismo tiempo en 1941 tiene, por eso es importante el año,
que hubo otras respuestas que intentaron dar el remedio a lo que consideraban una enfermedad, que era el liberalismo, pero que cayeron al otro extremo, la absolutización, es decir, la colectivización de algún elemento presente en la comunidad, divinizándolo y por tanto no dando respuestas a los anhelos más profundos del ser humano. ¿Cuáles eran esas experiencias que Sampai tiene frente a sí y también desgrana al final de la obra? El fascismo italiano, donde lo que se absolutiza es el Estado, el nacionalsocialismo alemán, el nazismo, en donde lo que se diviniza es la raza, y el marxismo soviético en el que lo que se absolutiza es la clase social, o la clase económica, si prefieren, ¿no? Él dice, de alguna manera, esto tampoco sirve. De hecho, la experiencia histórica o la posterioridad le va a dar la razón. Lo único que queda en pie es el capitalismo liberal burgués, al que Sampai dedica el grueso de la obra en criticarlo, ¿no? Yo me voy a permitir leer y compartir con ustedes, como es costumbre acá en Mates con Historia, algunos párrafos. No quiero abusar de la lectura. Esto, insisto, para mí no tiene desperdicio, ¿no? Las dos formas antagónicas de entender, porque lo que él plantea es que, en definitiva, un Estado es el producto de una previa cosmovisión. Es decir, el Estado no es algo allí mecánico, neutral, aséptico. No. El Estado que tenemos es resultado de la cosmovisión de la cual partimos, ¿no? Y hay dos cosmovisiones antagónicas, dice Sampai, a lo largo de la historia, ¿no? Toda concepción del Estado se integra en una correspondiente cosmovisión, pues es el mismo hombre que hace sus ideas tanto sobre la relación con su prójimo y el orden de esta relación, como acerca de su relación con el mundo en general y la posibilidad de su conocimiento. En el meollo de la antítesis entre las concepciones democrática y autocrática del Estado, Kelsen, se refiere a Hans Kelsen, un jurista austríaco, muy leído en el momento, el padre del positivismo jurídico, ¿no? Ve con toda claridad Kelsen la oposición de dos concepciones del mundo, que es donde enraiza la pugna de las concepciones políticas. Y esta oposición, afirma Kelsen, resulta de la posición que se adopta frente a lo absoluto. La cuestión decisiva es si se cree en un valor y consiguientemente en una verdad y en una realidad absolutas, o si se piensa que al conocimiento humano no son accesibles más que valores, verdades y realidades relativas. La creencia en lo absoluto, tan hondamente arraigada en el corazón humano, es el supuesto de la concepción metafísica del mundo. Pero si el entendimiento niega este supuesto, si se piensa que el valor y la realidad son cosas relativas y que por tanto han de hallarse dispuestas en todo momento a retirarse y dejar el puesto a otras igualmente legítimas, la conclusión lógica es el criticismo, el positivismo y el empirismo, entendiéndose por tales aquella dirección de la filosofía y de la ciencia que parte de lo positivo, esto es, de lo dado en la experiencia sensible, de lo que los sentidos pueden percibir y la razón comprender, de la experiencia eternamente cambiante, rechazando en consecuencia la hipótesis de algo trascendente. Esta oposición fundamental de concepciones del mundo condiciona las antítesis de autocracia y democracia.
A la concepción metafísica absoluta del mundo se ordena la autocracia, así como la democracia corresponde a la concepción científica del universo, al relativismo crítico. Obsérvese, lo destacamos solo como una digresión, dice Sampai, pues aquí nos interesa el reconocimiento de Kelsen a lo que hemos llamado teología política, que demuestra de manera magistral la relación que existe entre una posición agnóstica que reclama la concepción burguesa del mundo y la democracia del Estado de Derecho liberal burgués, singularidad real histórica a cuyas formas jurídicas la frustrada teoría pura, que era la teoría de Kelsen, que a la postre no es sino una concepción criptopolítica, absolutiza como históricamente trascendente. En fin, entonces, como introito de su obra, en la que critica el Estado, la democracia liberal burguesa, nos anticipa un poco esta especie de dos caras antagónicas para encarar el mismo problema. Tiene una reflexión muy interesante que después profundiza Sampai acerca de la famosa neutralidad del Estado liberal burgués en materia religiosa, ¿sí? Vieron que el liberalismo siempre ha hecho gala a través de una bandera que es entendible, lo de la libertad de cultos, lo que subyace es una idea, que después vamos a ver que es mentirosa, de que el Estado liberal burgués no puede inmiscuirse en las cuestiones de las conciencias y las cosmovisiones, las creencias religiosas de sus súbditos o sus ciudadanos. Pero esto, que parece lindo, esconde algo, ¿no? Dice Sampai, la libertad que tiene por finalidad el Estado de Derecho liberal burgués es especialmente la libertad ética religiosa y la libertad económica que deriva de aquella. La autonomía moral del hombre que se asegura por una estricta neutralidad que el Estado mantiene frente a los diversos sistemas religiosos y concepciones del mundo, y se acentúa por la laicidad y secularización de todas sus instituciones. La ley y los sistemas educacionales ignoran la religión y la moral. Dejan librado a cada uno la entera libertad de profesar las creencias metafísicas que respondan a sus íntimas convicciones, negando o afirmando a Dios. Esta libertad de conciencia se integra con la libertad de expresión oral y escrita del pensamiento como medio de difusión de la propaganda de las ideas. Pero digamos, sobre esta neutralidad tan alardeada, como una digresión, ya que de ello nos ocupamos en otra parte, que la pretendida aconfesionalidad de este Estado, que se sitúa fuera de toda religión, implica también en sí la adopción tan excluyente en su incondicionalidad como cualquier otra, de una concepción del mundo, que precisamente es la del orbe mental de la burguesía, con su agnosticismo filosófico que relativiza toda verdad a los resultados de la experiencia sensible. Es muy bueno lo que dice Sampai. Y es esto, hoy lo vemos materializarse, por otro lado, que esto de que yo, Estado, no tomo partido por nadie en materia religiosa, es traicionado. Hoy están mostrando las cartas, los que se consideran hoy herederos de los postulados del liberalismo político. Les doy un ejemplo. Se conoció en estos días que la Dirección Nacional de Parques y Paseos, una dirección del Estado Nacional, reconoció al volcán Lanín, el volcán Lanín en nuestra cordillera, como territorio sagrado mapuche. Yo ya he opinado sobre esta cuestión de los mapuches y ya saben ustedes lo que pienso, que todo esto es una gran pantalla que esconde intereses espurios, ¿no? Que no son de nuestras fronteras para adentro.
no entremos en esa cuestión. Supongamos que los mapuches, comillas, actúan de buena fe, ¿sí? Pero lo llamativo de esto es que ese Estado, que se supone que es neutral, laico, para gusto de muchos, no lo es a la hora de reconocer hoy, en el 2022, lo sagrado de culturas ancestrales, con lo cual lo que se demuestra en definitiva es que este versito, esta cantinela de la neutralidad en materia religiosa, lo es solo respecto del catolicismo. Ahí sí, Estado laico, separación, no nos mezclemos las cosas, pero ese Estado que rechaza el cristianismo no tiene ningún problema en abrazar otras cosmovisiones, también religiosas. En este caso, el panteísmo representado por estas culturas ancestrales. Se ve cómo esto entonces, en el fondo, muestran la hilacha en cuanto a que lo que les irrita de la cuestión religiosa es una en particular, el catolicismo. El catolicismo. Esto Sampaio lo intuye ya en 1941 y lo desarrolla, ¿no? Lo desarrolla, creo que lo marqué como para volver. Esperen que me tomo un mate y continúo. Y hay algo que es un poco el núcleo, la parte medular de la crítica que hace Arturo Sampaio a la democracia, el Estado de Derecho liberal burgués, que es él desenmascara al liberalismo y al capitalismo diciendo hay otras formas de democracia que no necesariamente pasan por ser liberal. O sea, este maridaje que el liberalismo provoca, de decir yo soy sinónimo de democracia, Sampaio dice, no, la democracia surge en Grecia entre griegos que no eran liberales, pero inventan la democracia. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora no exista otro camino más que ser demócrata que adherir a los postulados del liberalismo que tiene un siglo y medio? Bueno, me parece que es un punto a tener en cuenta, ¿no? Dice, la síntesis aleatoria de la democracia y el liberalismo es una contingencia histórica y se explica por la circunstancia que debieron combatir un enemigo en común, el Estado absoluto. No olvidemos que en la historia la democracia ha conocido realizaciones antiliberales. La democracia ha conocido realizaciones antiliberales. Perdón los muchachos liberales, pero esto es así. Lo mismo que el liberalismo ha pactado durante el siglo XIX con el principio monárquico. Ahí estamos, ¿no? España, Inglaterra, Holanda. Bajo la fórmula de monarquías constitucionales. El valor esencial que informa la democracia del liberalismo es la libertad del individuo alambicado en su capacidad intelectual, enfatizado como yo pensante, ¿no? Hay que estimar que al liberalismo lo informa un sistema metafísico completo, fundado sobre la creencia de que la libre concurrencia de las opiniones individuales puede resultar en todos los sectores de la vida una total solución racional. Lo que está diciendo Sampaio es que el liberalismo también está montado sobre presupuestos que no discute, que en el fondo implican un acto de fe. Requiere para el ingreso a su mecanismo mental, sus silogismos, sus consecuencias, requieren de un acto de fe. ¿De un acto de fe en qué? En dogmas que no son de regambre religiosa, pero que operan como dogmas, porque a los cuales o se adhiere o se rechaza, ¿no? Y no tienen demostración empírica. El principio económico del laissez-faire, laisser aller, ¿no? Dejar de hacer, dejar pasar,
que deriva de la neutralidad económica del Estado, es una de las manifestaciones particulares de la actitud general del liberalismo, que abona la convicción que una economía movida por el interés particular es la mejor garantía del funcionamiento de las leyes de la producción y el consumo. ¿Y dónde está la prueba de que es así? De hecho, la historia se ha encargado de demostrar que no es así, ¿no? Más arriba hemos visto cómo la sobreestimación del individuo por el liberalismo clásico se refleja en la consideración de su libertad como ilimitada y precedente al Estado, ¿no? La estructura funcional y organizadora del Estado de Derecho liberal burgués también ha sido condicionada por esta doctrina, como lo hemos mostrado en la concepción de la separación de los poderes, y es de fácil verificación en la teoría del Parlamento. Pero observemos que todos esos frenos, Parlamento, división de poderes, ¿no? Se nos dice que son frenos al poder absoluto, ¿no? De carácter mecánico, lo mismo que los principios generales y abstractos del parlamentarismo, no tienden, ni aunque sea lo pretenden, crear la unidad espiritual del pueblo en la democracia. Crear la unidad espiritual del pueblo de la democracia. El liberalismo burgués, en la exacerbación de su individualismo, desatiende y aniquila el todo social. Es imposible una comunidad desde los postulados más neutralmente puros del liberalismo. Y con ello, la aniquilación de lo social imposibilita el necesario presupuesto de la realización de la democracia. Esto es importante lo que dice Sampaio, porque se remite a la democracia entendida por los griegos. Era posible una democracia de iguales cuando había un elemento unificador, un ideal compartido por todos. De lo contrario, no hay democracia posible. Y el liberalismo, que atomiza, que postula, si bien no lo quiere, pero finalmente termina en eso, en un mar de gotas individuales, de átomos migrantes, como lo vemos hoy o no lo vemos hoy. Lo que dice Sampaio es, ahí es imposible una democracia. La efectiva homogeneidad social que solo emerge por obra y gracia de un etos espiritual es el élan que afirma la democracia, pues genera la energía de integración que supera todas las desavenencias accidentales. Bien, yo, la verdad, podría estar acá leyendo, pero nos vamos a extender mucho, no quiero, marqué un par de cositas más. Es algo muy interesante, el homos economicus, es decir, cómo también el liberalismo burgués, al solo efecto del beneficio de esa clase social, la burguesía comercial, lo que Dorrego llamaba la peor de las aristocracias, la aristocracia del dinero, la aristocracia del dinero, ¿no? Va a transformar el etos social, es decir, nuestra atmósfera, ¿no? Y la va a transformar casi en lo antagónico de lo que era hace 1000 años, ¿no? Esto lo hemos hablado un poco, por eso nos resulta tan incomprensible entender la Edad Media. Dice, pero por sobre y por debajo de estos factores que racionalizan la actividad económica y a la ocasión de abundancias de riquezas que acarrean los inventos y descubrimientos, existe primariamente un nuevo ethos que informa el espíritu del capitalismo burgués, sin el cual los otros motivos formales hubieran sido inoperantes. ¿Qué significa espíritu capitalista burgués y cuál es el espíritu económico que animó al hombre moderno?, se pregunta Sampaio. Con este último interrogante cabe contestar al primero. El espíritu capitalista burgués es el espíritu económico propio del hombre moderno. Y por espíritu económico se entiende el complejo de actitud interna, consciente o no, debido al cual el hombre obra en la esfera de la actividad económica de un determinado modo. Ahora bien, esta actitud especial deriva de la idea fundamental que los hombres de esa época tienen de la riqueza y de sus fines.
las que a su vez están condicionadas por la concepción general que del universo poseen. Por eso es fácil observar que en cada estructura histórica de cultura, junto con una prevalente cosmovisión, rige un concepto particular de la riqueza y sus fines, y consecuentemente también domina un correlativo y especial espíritu económico. Y voy a lo que me interesaba. El hombre moderno, al inmanentizar sus fines, es decir, renuncia a que tiene fines trascendentes, y sus fines son mundanos, sobreestima la riqueza como el sumum bonum, lo que culmina, ¿no? Y el medio más idóneo para la satisfacción de todas las necesidades posibles. Y la valora como un instrumento destinado para su uso ad libitum, en la realización de sus propósitos puramente mundanos. La riqueza fue, entonces, pensada por la burguesía como una finalidad en sí misma. Y ese hombre, a quien anima el espíritu económico del capitalismo, no considera que la adquisición de ella es el mero medio de satisfacer sus necesidades materiales, sino que la tiene por el fin de la vida, la riqueza, el lucro, la ganancia. Creo que estamos en esta etapa, ¿o no? Todo lo demás se adecua a esta escala de valores en la cual el prioritario principio es ser rico. Consulta la concepción de la vida que mediatizaba la adquisición y uso de la riqueza la idea de la salvación eterna. Ya no puede existir tensión alguna entre la intensidad de la acción económica, liberada de las limitaciones morales religiosas, y el último fin de la vida. En fin, bueno, no quería extenderme. Yo se los recomiendo este libro, insisto. Arturo Sampay, La crisis del Estado de Derecho liberal burgués. Y como les decía al comienzo, él va a ser también muy crítico es crítico respecto del liberalismo, está claro, ¿no? Y dice un montón de otras cuestiones sumamente interesantes. Creo que desenmascara hábilmente toda esta serie de plagios históricos de la cual ha sido brillante protagonista la burguesía comercial, ¿no? Incluso dice cosas muy interesantes, muy premonitorias, no es el único. Les recomiendo un libro de un autor argentino cuya tesis doctoral en filosofía versó sobre la obra de Sampay. Me refiero a José Pierpaoli. Lo invitamos una vez al centro de estudios. Vamos a ver si le podemos dejar el link de su charla. Él destacaba, Pierpaoli, hace unos años, que Sampay intuye que finalmente ese liberalismo que levanta banderas atractivas mientras tenga que lidiar, históricamente hablando, con el catolicismo, con el cristianismo, si prefieren, cuando se saque esa competencia encima, va a mostrar su verdadero rostro, que termina en un nuevo absolutismo, en un nuevo totalitarismo. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Liberalismo? Ustedes no fueron testigos, como yo, en los últimos años de serias limitaciones a las libertades individuales que jamás hubiéramos pensado, ¿no? ¿No fueron testigos de eso? ¿No vivieron en carne propia? Que se les decía que podían hacer una caminata recreativa a no más de 500 metros de su casa. Ustedes no vivieron en ese país, porque yo viví eso. Que no podían hacer reuniones familiares en su casa de más de 6 personas. ¿Y eso? ¿Eso qué estamos? ¿La China comunista? ¿O somos parte del occidente capitalista y liberal? Bueno, no sé, para reflexionar, ¿no? Algunas cuestiones. Sampay dice en 1941, la solución no pasa por el fascismo italiano, que diviniza al Estado, al Estado. Hay citas de discursos de Mussolini, no pasa por el
marxismo soviético. Al respecto dice: a este monopartido del Estado, el Partido Comunista Soviético, que posee la exclusividad de la acción política y que es una corporación de puertas cerradas, a la que se pertenece llenando rigurosos recaudos, la Constitución soviética, ¿no?, la de 1936, lo considera como, cita, la vanguardia de los trabajadores en sus luchas por la consolidación y por el desenvolvimiento del régimen socialista, y representa el núcleo dirigente de todas las organizaciones de trabajadores, tanto sociales como el Estado. Ya voy, Necita, me está haciendo acá señas de que me excedí demasiado. Y tampoco la solución pasa por un colectivismo como fue el nacionalsocialismo alemán, que va a sujetar, a subordinar todos los derechos de la persona humana al concepto, al absoluto de la raza, de la comunidad racial, ¿no? Fíjense cómo son todos sustitutos que intentan un absoluto, pero la pifian en cuanto al absoluto que eligen, ¿no? Porque el absoluto que hay que elegir para posibilitar una democracia, una comunidad organizada, como va a decir Perón, es Dios. Es Dios. Y a Dios no se lo sustituye ni con la clase social, el proletariado, ni con la raza germánica, ni con la divinización de la nación en el Estado. Son experiencias que están condenadas de antemano al fracaso. Acá hay citas, por ejemplo, de Alfred Rosenberg, que era el filósofo del nacionalsocialismo alemán. En fin, yo se los recomiendo. Dice también al pasar: la Weltanschauung nacionalsocialista, es decir, la cosmovisión nacionalsocialista, está enfrentada antagónicamente como una ruptura consciente y total con el cristianismo. Esto lo hemos analizado en ese Mates con Historia dedicado a hablar de la encíclica Mitbrennender Sorge de 1937, la condena de la Iglesia a los fundamentos filosóficos del nazismo alemán. Bien, muy recomendable. Pero la idea de Mates con Historia es grandes pinceladas y despertar la chispa del interés por parte de ustedes. Gracias a los que nos siguen, a los nuevos suscriptores. Espero que estén bien. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Buena semana.